Good day, everyone. Welcome back to this channel. Welcome to this new section that we name English for the Interview. And this is our second video. Are you ready? Hola amigos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal. Bienvenidos a esta sección que nosotros hemos denominado Inglés para la entrevista. Me alegra mucho que ustedes estén atentos a estos videos. Espero que puedan aprender algo que este servidor pueda enseñarles y que les pueda servir para ir mejor preparados el día de la entrevista. Como ya hemos hablado en el video anterior, esta sección llamada Inglés para la entrevista está dirigida para todas aquellas personas que de cierta forma tienen problemas con el idioma inglés y que quieren sentirse mejor preparados para el día de la entrevista. Hablamos sobre cosas básicas pero muy importantes que le van a ser de mucha utilidad para entender al oficial de migración el día de su entrevista. Habiendo dicho esto, si usted ya tiene conocimientos en el idioma inglés, le pido de la manera más educada y atenta que por favor deje de ver este video, ya que esta sección no está dirigida para usted. Así le evito la molestia de darle no me gusta a este video. Para todos aquellos que somos parte de esta familia, de esta sección del canal, sean ustedes bienvenidos. Espero que puedan aprender algo nuevo con el contenido de este día. Habiendo dicho lo anterior, empecemos con el contenido de este día. El tema que vamos a hablar este día es relacionado con el verbo to be, que significa ser o estar. Y es un tema sumamente importante, ya que probablemente el oficial de migración vaya a hacer muchas preguntas utilizando la estructura del verbo to be. Además, vamos a ver cierto vocabulario que le va a servir para el día de la entrevista. Pero antes de ver el formato o la estructura de estas preguntas, vamos a ver un par de cosas que son muy importantes en el idioma inglés que usted debería de saber. Así es que vamos a ir paso a paso, pasito a pasito. Recuerden que antes de correr tenemos que aprender a caminar. Lo primero que vamos a estudiar es la estructura de una oración. Y en este caso vamos a empezar con la estructura en español. La estructura de una oración simple en español siempre va compuesta de lo siguiente. Siempre vamos a tener un sujeto, vamos a tener un verbo que es la acción y vamos a tener un complemento a la oración. Esto es básicamente lo que nosotros utilizamos cada vez que hablamos en español. Como por ejemplo, cuando yo digo yo estoy casado, el yo sería en este caso el sujeto, estoy, que es el verbo estar, sería el verbo y casado sería el complemento. Otro ejemplo sería yo tengo 5 hijos. Yo tengo 5 hijos. Nuevamente yo el sujeto, el verbo sería el verbo tener y el complemento serían 5 hijos. Esto es lo que nosotros siempre utilizamos para hablar en español. Y adivinen qué, en inglés es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar la misma estructura que nosotros utilizamos en el español. Entonces, esta es una de las reglas básicas y más importantes que ustedes deben de seguir a la hora de hablar en inglés. Entonces, es muy importante que ustedes se memoricen esta estructura. Absolutamente todas las oraciones que vayamos a hablar en inglés van a seguir este formato sin excepción. Así es que esta es la regla de oro que usted tiene que memorizar. Ahora veamos cada una de las partes de esta estructura en inglés. Y la primera que vamos a estudiar son el sujeto, que en inglés se conocen como pronombres personales. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, en español nosotros tenemos el yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos, ¿correcto? Ahora, ¿cómo van a ser esos pronombres en el idioma inglés? Estos van a ser de la siguiente manera. I, que sería yo, you, que sería tú, he, que sería él. Y aquí, si se dieron cuenta, la pronunciación del he, que es una H. Bueno, aquí les voy a dar el primer tip. Todas las palabras que ustedes vean con la letra H, nosotros las vamos a pronunciar como nuestra J en español. Como por ejemplo, house, house, que es casa, hotel, hotel, que es hotel, husband, husband, que es esposo, honey, que es miel, y hungry, que es hambriento. Entonces, cada vez que ustedes vean una palabra en inglés que comience con H, entonces ustedes la van a pronunciar
como la J en español. Así es que ahí les dejo ese tip que les va a servir de mucho. Luego continuemos con los pronombres personales. Entonces para ella entonces sería she, she. Y ahora vamos a ver un pronombre personal que no existe en el idioma español, que es el it en inglés. El it en inglés nosotros lo utilizamos cuando nos referimos a un sujeto que en este caso va a ser una cosa, un objeto o un animal. Entonces para eso vamos a utilizar el it. Luego de eso tenemos el we, que sería el nosotros, sería we. El ustedes sería you. Nuevamente estamos utilizando you, lo vamos a utilizar para el singular y para el plural. Cuando estamos hablando de tú o cuando estamos hablando de ustedes. Y por último tenemos el they, que es ellos, they. Y con esto básicamente hemos completado la primera parte de la estructura de la oración, que es el sujeto. Ahora vamos a la segunda parte, que es el verbo. Hay muchísimos verbos en el idioma inglés, pero en esta ocasión nosotros nos vamos a concentrar únicamente en uno, que este va a ser el verbo to be. Y ese va a ser el que vamos a estudiar a continuación. Como ya vimos la parte del sujeto, entonces vamos a agregar a esta tabla el verbo to be a cada uno de los sujetos. ¿Cómo quedaría? Para I, que sería yo, sería I am, I am. ¿Qué significa? Yo soy o yo estoy. Para you sería you are, tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, que es esto o esta es o esto está, que nos estamos refiriendo a una cosa. Luego tenemos el we, que sería we are, que sería nosotros somos o nosotros estamos. Luego tenemos el you are, que sería ustedes son o ustedes están. Luego, por último, tenemos el they, que sería ellos son o ellos están. Si se dan cuenta, en inglés es mucho más fácil la conjugación del verbo to be, ya que básicamente utilizamos tres cosas. Para I utilizamos el am, luego para he, she, it utilizamos is, y para los plurales que son el we, you and they utilizamos are. Entonces son esos tres: am, is and are. Y ahora sí, únicamente nos hace falta la última parte de la estructura de la oración, que en este caso es el complemento. Y esto obviamente va a depender de lo que nosotros estemos hablando en ese momento. Así es que empecemos a ver un par de ejemplos. El primero de ellos es I am Mary. I am Mary. ¿Qué significa yo estoy casado? Tenemos el sujeto, que soy, en este caso soy yo. Tenemos I, tenemos el verbo, que en este caso estamos estudiando el verbo to be, am, y tenemos el complemento, que es casado. I am Mary, yo estoy casado. Veamos otro ejemplo. I am 40 years old. I am 40 years old. Entonces tenemos nuevamente el sujeto, el verbo y el complemento. O también puedo decir, he is 40 years old. He is 40 years old. Él es 40 años viejo. Aquí hagamos una pausa. Si se fijan, en español nosotros generalmente decimos yo tengo 40 años, pero en inglés es una excepción a la regla, que no vamos a decir I have. Have es el verbo tener. Yo tengo 40 años, sino que siempre para la edad vamos a decir I am, o en este caso he is 40 years old. Él es 40 años viejo. Así es que tengan en mente esa regla. Esto aplica únicamente para cuando estamos hablando de la edad. Siempre vamos a utilizar el verbo to be. Sigamos con más ejemplos utilizando el resto de los pronombres y el resto del verbo to be. Por ejemplo, you are single. You are single. Tú eres soltero. O he is divorced. He is divorced. Él está divorciado. O she is separated. She is separated. Ella está separada. O también otra podría ser she is my daughter. She is my daughter. Ella es mi hija. O he is my son. He is my son. O they are my children. They are my children. Ellos son mis hijos. Ahora sigamos con otros ejemplos. Por ejemplo, he is my husband. He is
my husband. Él es mi esposo. O she is my wife. She is my wife. Ella es mi esposa. O she is my mother. She is my mother. Ella es mi mamá. O he is my father. He is my father. Él es mi padre. Con estos últimos ejemplos que acabamos de ver, si se fijan, hemos agregado una nueva palabra, que en este caso es mine, que en inglés se conocen como determinantes posesivos. Y cuando utilizamos esta palabra, como regla general, siempre va a haber una palabra después de esta, después de los determinantes posesivos. Y es algo que vamos a estudiar a continuación. De manera rápida, vamos a ver cuáles son los determinantes posesivos para cada uno de los pronombres personales. Así es que traigamos de nuevo la tablita de los pronombres personales y vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso que estamos refiriéndonos a mí, I, su determinante posesivo va a ser mine, que significa mi. Para you va a ser your, que es tu de posesión. Para he va a ser his, que es su de él. Para she va a ser her, que es su de ella. Para it va a ser its, que es su del objeto, de la cosa o del animal que estemos hablando en ese momento. Para we va a ser our, que es nuestro. Para you va a ser your, que sería suyo, de ustedes. Para they va a ser their, que es su de ellos. Ahora, veamos un ejemplo de cada uno de ellos para utilizar estos determinantes posesivos. Por ejemplo, my phone, my phone, my phone, your phone, your phone. O si queremos decir su teléfono, de él, his phone, his phone, his phone. O teléfono de ella, her phone, her phone. Si estuviéramos hablando que es el teléfono nuestro teléfono sería our phone, our phone. Su teléfono de ustedes sería your phone, your phone. O su teléfono de ellos sería their phone, their phone. Su teléfono, their phone, su teléfono de ellos. Muy bien, estas son algunas de las palabras que ustedes van a encontrar seguido en algunas oraciones, especialmente el mine, que es el que van a utilizar, pero también pueden utilizar el his o el her, por ejemplo, cuando se estén refiriendo a alguna posesión de su hijo o hija. Así es que es muy importante que aprendamos también esta parte. Muy bien, y con esto básicamente hemos aprendido a cómo armar una oración en inglés. Ya sabemos cómo, ya hemos aprendido acerca del sujeto, hemos aprendido acerca del verbo, que en este caso estamos estudiando el verbo to be, y un poco acerca del complemento, y hemos revisado lo que son los determinantes posesivos. Ahora bien, ahora creo que ya estamos listos para poder ver cómo es la estructura de una pregunta con el verbo to be. Veamos un ejemplo sencillo utilizando una oración. Por ejemplo, si yo digo, tú estás casado, you are married, you are married. Estamos afirmando que tú estás casado o tú eres casado. Entonces, para poder armar una pregunta en inglés con esta estructura, lo único que vamos a hacer es mover el verbo to be al inicio de la oración, que en este caso el verbo to be es are, you are, tú estás. Entonces, si movemos ese verbo al inicio, entonces quedaría como are you married, are you married. Entonces, esto significa ¿estás tú casado? Y agregamos obviamente el signo de interrogación al final para hacer esta oración una pregunta. Are you married? Y esto es algo que el oficial de migración le va a preguntar. Yo estoy seguro que ustedes ya vieron esta pregunta en algunos de mis videos. Y es así como esta pregunta se formula. Y bueno, también podemos armar otras preguntas con esta misma estructura, como siguiendo este mismo ejemplo del estado civil. Podemos decir, are you married? Are you single? Are you divorced? Are you separated? Are you widow? Etcétera. Ahora bien, veamos otros ejemplos. Si quisiéramos armar la pregunta para esta oración que dice, he is my son. He is my son. Entonces, siguiendo la regla, movemos el verbo to be al inicio de la oración. Entonces quedaría como, is he my son? Is he my son? ¿Es él mi hijo? Otra que seguramente han escuchado en alguno de los videos es esta frase. Primero vamos a ver la oración. You are ready.
You are ready. Tú estás listo. Entonces, si hacemos la pregunta sería entonces, are you ready? Are you ready? ¿Estás listo? Esto es algo que el oficial de migración le va a preguntar al inicio de la entrevista. Y así pueden haber una infinidad de preguntas que el oficial de migración puede hacer utilizando esta estructura. Veamos alguna de ellas. Por ejemplo, le puede decir, él puede estar revisando el formulario N400 y viendo su información y le dice, is your phone number, por ejemplo, is your phone number 978-217-0000, que aquí le está preguntando, ¿es tu número de teléfono 978-217-0000? Entonces es una pregunta válida. Lo que está haciendo aquí es corroborando su información. O, ¿is your full name María Martínez? ¿Is your full name María Martínez? Pueden ser otra. O, ¿is your birthday on January 1st, 1980? ¿Es tu fecha de nacimiento el 1 de enero de 1980? Entonces, si se fijan, básicamente el oficial lo que está haciendo con este tipo de preguntas es corroborando el tipo de información que está en el formulario. Veamos otros ejemplos. Is Colombia your country of birth? Is Colombia your country of birth? ¿Es Colombia tu país de nacimiento? O, por ejemplo, con respecto a la dirección, pongamos de ejemplo una dirección. Is your address 123 Smith Street, Queens, New York? ¿Es tu dirección? Y ahí le va a decir su dirección. Entonces le está preguntando que si está correcta esa dirección. O, por ejemplo, is your ethnicity Hispanic? Is your ethnicity Hispanic? ¿Es tu etnia hispana? Si se fijan en una parte del formulario de la N400, preguntan algo sobre el peso, la estatura y el color de cabello. Entonces, una de las preguntas con el verbo to be podría ser, is your hair color black? ¿Es tu color de cabello negro? Y así podemos seguir mencionando algunas otras preguntas que el oficial pueda hacer. Ahora que ya sabemos cómo formular las preguntas con el verbo to be, ahora veamos cómo vamos a contestar a esas preguntas. Y vamos a poner nuevamente acá la tablita con el sujeto y el verbo to be a la par, porque nos va a servir para hacer la respuesta a estas preguntas. Para contestar a este tipo de preguntas con el verbo to be, lo primero que tenemos que hacer es identificar al sujeto del cual se está refiriendo en la pregunta. Por ejemplo, en la pregunta que vimos anteriormente, ¿Are you married? ¿A quién le están preguntando eso? ¿A qué sujeto? En este caso me lo están preguntando a mí. Entonces yo tendría que contestar ahí, yes, I am married. Yes, I am married. Sí, yo estoy casado. Ahora veamos esta otra. Is your hair color black? ¿Es tu color de cabello negro? Si la respuesta es afirmativa, entonces vamos a decir yes, it is. Yes, it is. Si se fijan, acá no estamos utilizando ni el he ni el she porque no nos estamos refiriendo a una persona, sino que nos estamos refiriendo a un objeto, que en este caso va a ser el cabello. Otro ejemplo podría ser, is Honduras your country of birth? Is Honduras your country of birth? Si la respuesta es afirmativa, entonces en este caso sería también yes it is. Yes it is. Ahora bien, se estarán preguntando cómo vamos a contestar cuando sea negativo. Y esto es muy simple. Lo único que vamos a hacer es agregar el no al principio y not al final. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿Are you married? Si la respuesta es negativa, entonces sería no, I am not. No, I am not. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Como la respuesta es negativa, para que el oficial no le haga una nueva pregunta, entonces vamos a crear una nueva oración. Y esta sería como, no, I am not. I am single. No, yo no estoy casado, estoy soltero. O si está divorciado, sería, no, I am not. I am divorced. O no, I am not, I am separated. Estoy separado. Si se fijaron en todas estas respuestas, contestamos no a la pregunta original, pero también creamos una nueva oración dando información extra. Y esto nos va a ayudar a evitar una nueva pregunta por parte del oficial. ¿Ya ven? Y ahora ya aprendieron cómo hacer oraciones con el verbo to be, cómo armar preguntas con el verbo to be y cómo contestar a ellas de manera positiva y negativa.
Como ejercicio, ustedes también podrían contestar las otras preguntas que ya vimos anteriormente para que vayan practicando un poco. Ahora, con los otros ejemplos que teníamos, por ejemplo, con el color de cabello, ¿Is your hair color black? Si su cabello no es negro, entonces podemos decir, no, it is not. It is brown. No, este no es café. Ahora la otra que vimos anteriormente, ¿Is Honduras your country of birth? ¿Is Honduras your country of birth? ¿Es Honduras tu lugar de nacimiento? Si la respuesta es negativa, entonces decimos no, it is not, it is Guatemala. No, este no es Guatemala. Muy bien, y esto básicamente sería todo lo que tendríamos que aprender con referente a la estructura del verbo to be, cómo armar las oraciones, cómo armar la pregunta y cómo contestar a ellas. Lo que les voy a enseñar a continuación se ocupa un poco menos, pero también es sumamente importante a la hora de la entrevista, ya que lo van a necesitar. Y si ustedes se fijaron en todo lo que hemos hablado en este video, siempre hemos estado hablando en el tiempo presente. No hemos hablado absolutamente nada en el tiempo pasado. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Y para eso vamos a traer nuevamente la tabla que ya vimos con los pronombres personales, con el verbo to be en presente, pero ahora vamos a agregar el verbo to be en pasado para cada uno de los pronombres personales. Y estos son los que vamos a ver a continuación. Para I am, que es yo soy o yo estoy, sería I was, yo fui o yo estuve. Para you are sería you were, tú fuiste o tú estuviste. Para he is sería he was, él fue o él estuvo. Para she is sería she was, ella fue o ella estuvo. Para it is sería it was, esto fue o esto estuvo. Para we are sería we were, nosotros fuimos o nosotros estuvimos. Para you are sería you were, ustedes fueron o ustedes estuvieron. Para they are sería they were, ellos fueron o ellos estuvieron. Si se fijan en los pronombres personales que son singulares, utilizamos el was, a excepción del you, que siempre vamos a utilizar were, y para el resto, para los plurales, siempre vamos a utilizar el were. Y esa básicamente sería la conjugación del verbo to be en pasado. Y ahora sí, podemos armar frases en tiempo pasado, como por ejemplo esta. Sigamos con la pregunta I am married, yo estoy casado. Si yo quisiera decir yo estuve casado, solo vamos a sustituir el verbo to be que está en presente por pasado, que en este caso sería I was married, yo estuve casado. Y así sería la manera de cómo vamos en todas las oraciones que vimos anteriormente. Lo único que vamos a hacer para hablar en pasado va a ser cambiar el verbo to be que está en presente por su forma en pasado. Y allí vamos a tener la oración completa en pasado. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo va a ser entonces la pregunta en tiempo pasado? Va a ser exactamente lo mismo como lo hicimos anteriormente, solo lo único que va a cambiar va a ser que el verbo va a ir en pasado. Por ejemplo, en la pregunta, ¿Are you married? ¿Estás tú casado? Si la quisiéramos pasar al tiempo pasado, lo único que vamos a hacer es cambiar el verbo to be al pasado. Entonces sería algo como Were you married? Were you married? ¿Estuviste tú casado? Y así ustedes pueden ir a revisar todas las otras oraciones que ya vimos y simplemente fíjense en esta tabla del verbo to be en pasado y nada más hagan ese cambio. Y así van a tener su oración o sus preguntas en tiempo pasado. Por favor, memoricen la estructura de la oración que ya vimos, ya que esto nos va a ser de mucha utilidad en los siguientes videos. Recuerden siempre que una oración siempre va a estar formada por el sujeto, por el verbo, que en este día vimos el verbo to be, más el complemento. Espero no haberlos confundido con la información de este día. Si tienen alguna duda, por favor dejen su pregunta en este video y yo trataré de responder lo más que pueda. Si en caso ustedes tienen una copia del formulario N400 con toda esa información, les invito a que vayan a revisar ese formulario y se van a dar cuenta de la cantidad de preguntas que hay utilizando la estructura del verbo to be, que ahora ustedes ya saben cómo identificarlas
y ya saben cómo contestar a este tipo de preguntas. En el siguiente video hablaremos sobre la estructura de las otras preguntas que aparecen en el formulario N400, cómo identificarlas, su significado y por supuesto cómo responder a cada una de ellas. Así es que espero verlos en el próximo video. Por el momento eso ha sido todo por la clase de hoy. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. De verdad me siento muy orgulloso de ustedes, ya que sé que le están poniendo muchas ganas y quieren ir muy preparados para su entrevista. De verdad que todo este tipo de material les va a servir no solo únicamente para su entrevista, también para su trabajo y para su día a día. Así es que me despido de ustedes. Mi nombre es Luca y nos vemos en el próximo video. Adiós.